vivieron unos cuantos años de prosperidad, pero esta fue efímera. El sistema colonial habría de desplazar a los indígenas de las actividades centrales de la economía novohispana, con su consiguiente empobrecimiento económico y cultural. Desde entonces, el pueblo de México no ha tenido la libertad por la que se luchó y ha tenido que vivir sometido a los designios de otras voluntades extranjeras, aún en la independencia y en la Revolución de 1910. Después de más de 500 años de la conquista española, hoy vemos cómo el capitalismo aplaza con todo a los pueblos y los desplaza, así como en aquella época lo hicieron con nuestros indígenas, de las actividades centrales de la economía, llevándolos al empobrecimiento económico y cultural, tratando de borrar nuestras culturas y nuestra historia, tal como lo hicieron los conquistadores españoles en México. El Estado mexicano hace ya mucho tiempo ha dejado de ser rector de la economía y de la sociedad. El gobierno se ha pegado totalmente a las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, a su presidente en turno. Se ha convertido en un Estado meramente administrador de los impuestos, de las policías, del ejército, de la burocracia política, de algunos bienes públicos que todavía existen como Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otros muy menores. Los demás han sido privatizados. Los gobernantes mismos también han sido privatizados y se han convertido en los cuidadores de los intereses de los capitalistas. Se han convertido en fieles sirvientes y lacayos del capitalismo y sus monopolios. La situación de Pasta de Conchos, con nuestros 63 compañeros mineros muertos por un crimen industrial, que por resoluciones de la Secretaría del Trabajo y de Economía van a quedar enterrados dentro de la mina, creando así una fosa clandestina ya conocida por todos nosotros. Las resoluciones de la Justicia Federal contra los compañeros de Cananea, liquidando con esto la relación laboral individual y colectiva, echándoles a la Policía Federal y traicioneros para quitarles la mina por la fuerza, golpeando, humillando no solo a nuestros compañeros mineros, sino al pueblo de Cananea y México. A nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas les hemos dado, les daremos y les seguiremos dando todo nuestro apoyo hasta donde tope. A quienes también en la oscuridad de la noche les fueron quitadas sus instalaciones por la Policía Federal y el Ejército, y al día siguiente se publica el decreto de extinción total y absolutamente anticonstitucional. Hago notar que estas tres acciones fueron bajo la sombra de la noche, como lo hacen los rateros comunes. Oficialmente las autoridades de México reconocen que en nuestro país existen 20 millones de analfabetas, lo que significa el 19% del total de la población. El promedio escolar es de 8.1 años, es decir, segundo de secundaria. No cabe la menor duda que el gobierno de nuestro país pretende mantener en la ignorancia a nuestro pueblo. En el 2006, la canasta básica tenía un costo de 80 pesos con 83 centavos. Hoy tiene un costo de 156 pesos con 76 centavos. Si se considera que la canasta básica es lo mismo es lo mínimo de productos para poder vivir, esto quiere decir que el salario mínimo debería de ser de 156.76 pesos. Y sin embargo, hoy el salario mínimo es de 57 pesos con 46 centavos, es decir, 2.7 veces menos de lo que el mismo gobierno reconoce. Los salarios mínimos deberían ser igual al costo de la canasta básica. Esta es la política salarial que el capital impone a los trabajadores con la complicidad del gobierno, condenándolos a enfrentar sistemáticamente y cada vez mayor deterioro del nivel económico y el constante deterioro de la calidad de vida. En 2009, la población económica activa, el PEA, ascendió a 47 millones de personas, de los cuales, según fuentes oficiales, solo 16.1 millones cuentan con empleo permanente o formal, como lo conocemos, con todas las prestaciones de ley, y el resto, 30.9 millones son considerados como una población económica activa en desocupación pasiva. Esto quiere decir que no tienen trabajo. Con este reconocimiento del gobierno de las personas que se encuentran en desocupación pasiva, 30.9 millones,
Estos son el desempleo real que existe y no lo manifiesta. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social declara que en enero de 1998 a marzo de 2010, el crecimiento de empleos formales, incluyendo a eventuales del campo y urbano, tuvo un crecimiento del 2.25%. En este periodo, es decir, se crearon en promedio 77.829 empleos por año. El gobierno reconoce que tiene que crear cuando menos 1 millón de empleos por año para satisfacer la demanda laboral. La realidad, dicha por ellos mismos, es que están muy lejos por cumplir las metas y para alcanzarlas, si siguen con el mismo crecimiento, requieren de 397 años para poder realizar la demanda actual. Aquí habría que ver lo que se va acumulando, así como en el velate, lo que se acumule esta semana. Los grupos financieros nacionales y extranjeros, según reporta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen un adeudo fiscal de 519.935.800 millones de pesos al primer trimestre de 2010. Pero lo increíble es que de los cuales inculpan a los trabajadores asalariados la cantidad de 62.396 millones de pesos. Situación que puede ser falsa, ya que si existe una contradicción grave, ya que si son trabajadores asalariados, los patrones son los retenedores de los impuestos y estos se lo enteran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, si son ellos los retenedores, ¿quién los debe? Obviamente, los patrones. Estos grupos financieros reciben créditos fiscales para el pago de sus impuestos, pero estos se los devuelven y demás. Por ejemplo, el grupo de Carlos Slim en el 2007 pagó 47.000 millones de pesos de impuestos y le devolvieron 54.000 millones de pesos. Entendemos que no tan solo no pagó los 47.000 millones de pesos, sino que el gobierno le dio a ganar 7.000 millones de pesos. ¿Y este dinero de dónde sale? Pues sale del impuesto que pagamos los trabajadores. Como este ejemplo, existen más de 23 grupos financieros en las mismas circunstancias, les devuelven los impuestos. Dentro de estos grupos se encuentra el grupo de Germán Larrea Mota Velasco, dueña de Minera México, sí, compañeros, la de Cananea y la de Pastas de Conchos, que debe 11.183.300 millones de pesos, que también seguramente ya se nos devolvieron. Y así como todo esto, tenemos que analizar el abandono del campo, sus impactos en los alimentos, de las transnacionales como Walmart, que controla el 60% del mercado de alimentos, de los trabajadores del mar, del aire, la represión, el narcotráfico, la trata de niñas y niños y mujeres, la deuda interna y externa que es impagable, ya está más arriba de los 3 billones de pesos. Nosotros deberíamos darla por cancelada definitivamente, entre otras muchas cosas. Compañeras, compañeros, considero que hoy es un día importante para todos nosotros, ya que el hecho de estar aquí reunidas nuestras organizaciones, esta es una muestra real de la necesidad que impera en nuestro país, la unidad de todos en la acción de la lucha. Y desde mi punto de vista, debemos construir un sistema diferente al capitalismo, el socialismo. Hoy nos une el tercer encuentro sindical Nuestra América. Por primera vez iremos unidos con una sola resolución, presentando la realidad de nuestro país, de nuestros hermanos, a nuestros hermanos de América Latina. Compañeras y compañeros, hoy trabajaremos juntos para que los objetivos de esta reunión tengan los éxitos que nos hemos propuesto. Compañeros, la riqueza y el gobierno debe ser para los trabajadores. Compañeras, hagamos ahora el acto de inauguración formal de este encuentro, rumbo al tercer encuentro sindical en Nuestra América. Y siendo las 11:25 del día 19 de junio del 2010, inauguro formalmente los trabajos de nuestro encuentro rumbo al tercer encuentro sindical Nuestra América. ¡Vivan los trabajadores de México! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores de América Latina! ¡Viva! ¡Vivan los trabajadores del mundo!
¡Viva México!